atención de un varón para poder expresar una conducta proceptiva. Ok, bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que hace. En el caso de los varones, bueno, decía qué características deben tener. En el caso de los varones, vamos a la otra parte, ya continuando con este tema, la parte de conductas proceptivas, que son importantes para la determinación sexual, o porque se diferencian en este dimorfismo sexual. En el caso de los varones, ¿qué es lo que les atrae de una mujer? ¿Qué es lo que les llama la atención de una mujer? Ahorita despláyense, ahorita no hay problema. Ahorita vamos a aclarar muchas dudas. Vamos a enseñarles, por ejemplo, a identificar señales proceptivas y receptivas. Changos. A ver, niños. O agarro. ¿No? ¿Nadie? Híjoles. A ver, Alexis Trujillo. ¿Qué es lo que te llama? ¿Cuáles son las características o qué es lo que te atrae de una mujer? Ya se fue. Ya no me dejó prender la cámara ya. Gustavo. Bueno, en mi caso a mí me gusta como la atención, así como lo que dije ayer, bueno, pero pues ahora al revés, entonces a mí me gusta mucho la atención, no sé por qué, pero siento que son, ¿cómo le llaman? Daddy issues, entonces, sí, a mí me gusta que me den atención y no sé, tengo un gusto culposo que, no sé, me gusta como las personas como que me celen o así, porque así me siento como interesado en esa persona. Bueno, ese en el caso de, pues, por el lado psicológico, algo así se podría decir. Perfecto, muy Y bien. ya el lado físico, no sé, me atrae mucho las personas que usan lentes. Bueno, las mujeres que usan lentes, entonces, y ya, pues, así. Ok, bien. Bueno, Alexis dice que no puede prender su micrófono, profe, pero son sus ojos o su sonrisa. Bueno, sí, ok, bueno, puede ser, bueno, que está demostrando un estado de ánimo. Bien, muy bien, Alexis. Dante. No sé, pero yo Tú suéltalo, ahorita vemos. estoy medio alto, entonces me gusta que sean chiquitas, no sé por qué, como que para cuidarlas, no sé. ¿Tienes ese instinto paternal? Supongo que sí, porque, por ejemplo, no sé, cuando tenía parejas o así, siempre como que era, pues, protector, ¿no? No celoso, pero protector. Y pues también me gusta que me celen, que me toxiquen. Órales. Híjoles, no, sí, están graves, muchachos. Ok. Bien, bien, Dante, ok. Físicamente, bueno, ahorita me dijiste la estatura. Ok, ¿cuánto mides tú? Yo mido 1,75. No estoy tan alto, pero pues... No, pero sí, ok. Bien, eso está interesante ahorita, Dante. Muy bien, Dante, gracias. ¿Alguien más? Adrián. Sabía que pasaría yo. Híjole, qué difícil. No, Bueno, yo digo, no, es que no es difícil, o sea, siempre hay una característica que nos puede llamar la atención de una persona, o sea, si, ya no puedo decir del sexo opuesto porque, bueno, han cambiado ahorita últimamente esas tendencias, pero bueno, si fuera del sexo opuesto, ¿qué es lo que te llamaría la atención? ¿Qué es lo que te llama? O sea, sé que no es difícil, sino que a veces como que nos causa un poquito de incomodidad. Pues yo me atrevo a decir que es incomodidad. Porque, bueno, obviamente tienen compañeros, pero bueno, no importa. Sale ahorita, pues nadie te ve, nadie no vemos qué te estás haciendo, pero sí, ahorita suéltalo, vamos a aclarar cosas. Ok, a ver, ¿qué me atrae? Bueno, pues, primero que nada, yo creo que... Suelta tu instinto animal. En sí, soy un poco raro. A mí me gusta, ahora sí que puede ser la forma de ser, de cómo son, cómo me tratan, Okay. pero, o sea, digo que soy un poco raro porque, pues, cada quien obviamente no tiene la misma forma de ser y pues a lo mejor te pueden tratar mal y decir, ah, pues de ahí soy, ¿no? O te pueden tratar súper bien y decir que no. Por eso digo que soy medio raro, entonces es un poquito difícil. ¿Te gusta el maltrato? ¿Eres sadomasoquista?
Pues, según yo, no, pero pues no sé, supongo que todos lo somos en algún cierto grado, ¿no? Bueno, sí, bueno, podríamos hablar ahí un poco de sadomasoquismo. Entonces sería parte de la toxicidad. Porque sí, últimamente hemos visto más esa parte, no sé qué sea, esa parte tóxica. Hay muchas relaciones que son muy tóxicas, hay diferentes de toxicidad, pero como que yo lo veo ahorita más frecuente. Por eso también me generó esa duda. Si eres sadomasoquista. Un poquito, no sé. Ok, Dante, sí, está bueno. Bueno, ya vieron el chat, bueno, ahí se los dejo de tarea. Dante tenía que ser. Ok, bien. Bueno, sí puede ser parte del sadomasoquismo, pero bueno, ahí puede haber otra. Bueno, eso ya dentro de una relación, pero así, por ejemplo, supongamos un ejemplo sería que fueran caminando por la calle y una chica se atraviesa y a ustedes les llama la atención, pero ¿qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es lo que los atrae? En el caso de los varones. Irving. Pues tal vez su forma de vestir, o no Ok. sé. En la forma bueno, en la parte de vestimenta, la forma de vestir, generalmente puede resaltar algunos aspectos físicos, como que, ¿qué es lo que te llama la atención? O sea, no, bueno, puede ser, es que en la forma de vestir pueden ser varias cosas, puede o ser el estatus social, puede ser que incrementen la parte voluptuosa, no lo sé, o sea, pues diferentes aspectos, pero siguiendo en esa parte de la forma de vestir, ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es la que resalte la forma de la mujer, o el estatus social? No lo sé, o sea, hay diferentes, ahí sí tienen un contexto un poco amplio. ¿Cómo qué? ¿Podrías repetirlo otra vez? Sí, o sea, cuando ves una chica que va pasando a tu lado, o sea, dice, bueno, te me dices, te atrae la forma de vestir, sí, pero ¿qué es lo que, si es por el tipo de ropa o por que resalta una característica física? Pues sí, puede ser una característica física. Característica física. Ok. Rafael. ¿De la misma pregunta o algo más? Ajá, no, sí, de la misma pregunta y algo más. ¿Qué es lo que te puede, Pues, qué es lo que te puede atraer una mujer? Que, bueno, supongamos que vaya pasando hacia al lado y dices, ay, que tiene algo que me atrae, pero ¿qué es lo que te atrae? ¿O qué es lo que te puede atraer? pues a mí principalmente es la mirada, la sonrisa y el cabello. No sé por qué, pero el cabello como que siempre tiene algo distintivo y es en lo primero que me fijo. Interesante. Muy bien, excelente. Bueno, bueno, una vez que tenemos estas características, una vez que tenemos una fijación por algo que nos atrae del sexo opuesto, bueno, en este caso, o de la persona que nos atrae, bueno, ya no vamos a hablar de sexo opuesto, sino de la persona que nos atrae, viene la expresión de conductas proceptivas. ¿Qué es lo que hacemos? Niñas, ¿qué es lo que hacen cuando ven un varón o, bueno, la persona que les llama la atención? ¿Cuál es el comportamiento que ustedes desarrollan? ¿Qué es lo que hacen? Niñas. Angélica Torres. ¿No está? ¿Ya se puede ver la Rosa de Guadalupe? Soraya. Ay, me la pone difícil porque yo la verdad no les hablo. ¿Cómo? Bueno, está bien.
Ok, está genial. Bien, esa es una respuesta. ¿Por qué no les hablas? Porque me da mucha pena. Ok, bien, esa es una respuesta al estrés. Bien. Pues a eso, tú háblales y les queda, ¿qué onda? Aquí estoy. Aquí, venme, aquí estoy. Ok, eso es lo que quiero que ahorita, esas son conductas proceptivas, o sea, es que empiezan a soltar ese tipo de comportamientos. Bueno, ok, supongamos te cohibes, pero hay un comportamiento nato, aunque estés nerviosa, ¿qué es lo que haces? Aunque no quieras hablarles, pero ¿qué es lo que haces? Sonrío mucho. Muy bien, excelente. Esa sonrisa es así como nerviosa, me imagino, como apenada. ¿Sí? ¿Me equivoco? No, sí. Ah, sí, igual que está diciendo ahí Daisy, como que lo miras mucho y te ríes de cualquier cosa que dice. Exactamente. Bien, esa es una conducta proceptiva. Estás tratando de llamar la atención simplemente con una sonrisa. Eso es una conducta proceptiva. ¿Ok? Carmen, ¿tú qué haces? ¿Cómo te comportas? Pues si de repente surge como alguna interacción con esa persona, Ajá. estoy muy nerviosa. Imagínate que no estás interaccionando, simplemente lo ves y dices, ay, como que me llama la atención y tú haces algo para llamar la atención de esa persona. No, normalmente no lo hago. Es que igual trato de evitarlos porque yo sé que estoy como muy nerviosa y bajo situaciones de estrés social, se podría decir, Ok. pues no pienso, entonces es complicado. Eso es una muy buena respuesta porque haces comportamientos que no de manera nata para tratar de llamar la atención. Esa es una parte bien importante y esas son conductas proceptivas. ¿Ok? Bien, ¿qué haces? A ver, entonces, bueno, ya no les hables, pero sonríes, bueno, haces comportamientos, pero ¿qué es lo que generalmente te sale así accidentalmente? Ay, pues no sé, yo creo que también lo de la sonrisa, bueno, en mi caso cuando me río como que se nota mucho en mis ojos, entonces a lo mejor ¿cómo decirlo? Esa exageración de la expresión facial a lo mejor podría ser, pero la verdad no estoy segura. Ok, expresiones faciales, muy bien, excelente, ese es una muy buena característica, expresiones faciales, ahora les voy a explicar algo. Muy bien, Carmen, gracias. ¿Quién más? Jacqueline. Lenguaje corporal. Ok, bien, lenguaje corporal, ¿qué es lo que haces? No sé. Es que yo soy una persona demasiado tímida, así que no sabría decir lo que hago. No, eso es interesante, esta parte es la parte interesante de ahorita, por ejemplo, de poder expresar conductas. O sea, son natas que de alguna manera salen, son accidentales, y que todo esto a veces lo hacemos accidentalmente, pero es una respuesta de nuestro propio cuerpo para tratar de llamar la atención de la persona que nos interesa. No necesariamente tiene que ser por la parte de la interacción, por ejemplo, de platicar, de sonreír, de platicar, el tipo de plática, si te pone atención o no te pone atención, sino las primeras conductas que tú haces para tratar de llamar la atención. Esa es la parte interesante de esto, que son controladas totalmente de manera accidental, por así decirlo, de nosotros para tratar de llamar la atención. En el caso de los varones, ¿qué es lo que hacen? Adrián, vamos de nuevo contigo. ¿Me habló o fue mi imaginación? Es que creo que se me cortó. Sí, ¿tú qué haces? O sea, cuando dices, ya no, ¿qué comportamiento haces para tratar de llamar la atención de la persona que te interesa? Buena pregunta. Pues la verdad lo hago igual que Soraya. Yo también como que me quedo ahí nomás viéndolas, esperando así como hacer contacto visual y ya nomás estoy pensando como de voy o no voy. Y ya pues lo que pase primero, voy, me acerco y pues le hablo, no le digo hola. Y si no, pues ya se va y ya pasó. Pasó el estrés. Pasó la oportunidad. Bueno, ok.
Sale, Dante. Pues yo para llamar su atención, no sé, es que siento que a veces suelo ser directo en esas cosas, o soy Ajá. muy pro de mí mismo, no sé, pero Ajá, de pero ¿qué es plano, lo que haces? O sea, ¿qué es lo que así dices? Bueno, ya viste, hubo algo que te llamó la atención ajá, y haces algún comportamiento, que es no el sé, lenguaje corporal, les sona- hablas. sonará muy menso, pero como que busco un pretexto como para hablarles. Ok, bien, pues un pretexto para la interacción. Ajá, y Genial. ya, pues le voy hablando y pues le pregunto sobre ella. Más que nada como que ella se suelte para Ajá. que no se sienta tan nerviosa, ¿no? O sea, como que me vaya contando qué le gusta hacer y así, y pues ya que se suelte, pues solita se suelta y ya. Hablamos normal. Muy bien, excelente. Bueno, esa es una parte interesante. Christopher. Pues de la misma manera que Dante, o tratar de llamar la atención en el sentido de tener una conversación amena con la persona Ujú. y, no sé, tratarla de hacerla reír. Ok. Bien, eso ya está en la parte de interacción. Juan Sánchez. Aunque no quieren, ahorita estoy escaneando quiénes están disponibles y quiénes no. Ahí soy un maldito. Sí, dígame, doctor. A ver. Hasta pusiste atención luego. A ver, ¿tú qué haces cuando tratas de llamarla? Cuando ves una persona que te llama la atención, ¿cuál es tu comportamiento? Pues depende mucho. O sea, depende del ambiente en el que nos encontremos. Ok. En grupo social, por ejemplo, si que estés con compañeros, bueno, sexo masculino, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo? O sea, Sí, que estés rodeado, por ejemplo, tú estés con un grupo de amigos. ajá. Sale y ves una persona y te llama la atención. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Qué es lo que haces? Pues, por ejemplo, si salgo con mis amigos, no sé, a tomar algo o Ujú. así, Ujú. y veo a alguien que me gusta, Ujú. pues normalmente siempre se inicia haciendo como que contacto visual, como para ver si la misma persona está en la misma sintonía, Ok. que si está soltera o no. Y ya una vez en base a eso, pues ya como que empiezas a medir como que tus pasos Ujú. de saber, o sea, de esa persona en qué ambiente se encuentra, si está con sus amigos, si salió con, por ejemplo, a veces llega el caso de que salen con primos o con familia, ¿no? Ujú. Entonces ya en base a eso, si es como en ambiente así de relajo, así, pues puedes Ujú. iniciar como que, bueno, yo lo que hago es Ujú. que Sí, sí. les mando como que una bebida de cortesía Órales, ok. y pues ya normalmente las personas van y te agradecen y ya te quedas platicando. Bien, ok. Bueno, excelente. Bueno, si se dan cuenta, todos convergen en un punto que es tratar de llamar la atención a través del contacto visual, es uno de ellos, de tratar, por ejemplo, de ver si están, bueno, como lo dijo ahorita como dice Jesús, el poder saber si hay un contacto o si hay una reciprocidad de las señales. Lo que nosotros hacemos cuando nos llaman la atención, hacemos una conducta perceptiva. Esa conducta perceptiva es ese contacto visual. Ahorita, como también en el caso de sus compañeras, me decían, bueno, sonrío, me sonrojo, la dilatación de pupilas. A veces el lenguaje corporal, por ejemplo, muchas mujeres hacen lo del cabello, se están en el cabello, se agarran, por ejemplo, la barbilla. La postura, también el tipo de postura, por ejemplo, en el caso de mujeres son más laterales, en el caso de los varones son frontales. Se paran más rectos, tratan de mostrar más musculatura. En el caso, por ejemplo, cuando son grupos sociales, en el caso de puros varones, si hay un varón que ya hacen el contacto visual, empieza a tener comportamientos como, por ejemplo, ser el más gracioso del grupo, el que va a tener el control sobre el grupo, etcétera. Ese tipo de comportamientos se llama conductas perceptivas, que es lo que hacemos para tratar de llamar la atención. Cuando ya se da el contacto visual, tiene la siguiente respuesta.
que son las conductas receptivas. Las conductas receptivas son aquellas que hacen la persona que recibió la señal y que hace ya la interacción. Como por ejemplo, ahorita como nos decía Jesús, dices, bueno, yo les invito a algo y la persona responde, ya sea con un agradecimiento, y se viene a la interacción. Eso ya es una conducta receptiva y obviamente ya empieza la interacción social. Este tipo de comportamientos son regulados principalmente por hormonas, ¿okay? Por neurotransmisores, por núcleos cerebrales que están muy bien diferenciados entre hombres y mujeres, ¿okay? Hablamos ya de un dimorfismo sexual. Entonces, tanto hombres como mujeres pueden tener, tanto en especies menores como aves, como perros, gatos, etcétera, hacen ese tipo de comportamientos y los define muy bien entre sexo masculino y sexo femenino. En el caso de los humanos, también tenemos ese tipo de comportamientos. Por ejemplo, hay algunas especies menores, como es en el caso de las aves. Algunas aves que demuestran esa parte proceptiva de decir, aquí estoy, soy un macho que estoy buscando pareja, ¿sale? Que va a interaccionar. ¿Cómo lo hace? Una de ellas, por ejemplo, bailando, que es el famoso bailes de cortejo. En algunas especies, por ejemplo, en algunas iguanas empiezan a inflarse muchísimo. En el caso, por ejemplo, de los leones, tiene que ver, por ejemplo, con la textura, con el tamaño del pelaje. El ser más fornido, el más bravo, el más agresivo, puede ser un sistema de señales para la atracción del sexo opuesto. En el caso de las mujeres, por ejemplo, en el caso de las hembras, pueden tener respuesta o pueden tener ese tipo de comportamientos receptivas en decir, por ejemplo, se acercan, interaccionan o finalmente comparten, hacen una respuesta a ese tipo de estímulos proceptivos. Entonces son totalmente diferentes, son comportamientos diferentes entre uno y otro. Hay la parte de proceptividad y la parte de receptividad y todos son diferentes. Algunos van a ser innatos, como por ejemplo ahorita me decían, es que me da risa, no interacciono. Sí, pero es un estado de estrés, un estado de nerviosismo, pero tu cuerpo está dando señales a través de sonrojarse, de reírse, de la dilatación de pupilas, de sudoraciones, de nerviosismo. Son conductas que expresan el propio cuerpo para decir estoy interesado en. ¿Ok? Y esto es nato totalmente. Y esto solamente se define a través de un dimorfismo sexual que está determinado en diferentes aspectos. Por diferentes aspectos, que es la determinación sexual, puede ser cromosómica, puede ser bioquímica, y puede ser se me dio otro término, genital. ¿Ok? Entonces son los tres aspectos diferentes que nos permite ver un dimorfismo sexual. Y este dimorfismo sexual inicialmente se va a interaccionar o se va a iniciar por la parte cromosómica. Obviamente también hay comportamientos no reproductivos, como es el tipo de juegos. Por ejemplo, los niños, ¿a qué jugamos? Los niños, por ejemplo, en grupos sociales, solos, ¿qué es lo que nos gusta? Los cochecitos, la construcción, lo que hacen generalmente juegos rudos, ¿ok? De contacto. En el caso de las, por ejemplo, peleas, quién es el más fuerte, quién es el más ágil, etc. En el caso de las mujeres, ¿cuál es el tipo de juegos? Generalmente la casita, la familia, el cuidado de los niños, las mascotas, etc. ¿Ok? Entonces son conductas no reproductivas, pero que se pueden ver muy claramente en este dimorfismo. Y esto se sabe ahora, que estos comportamientos, tanto reproductivos y no reproductivos, les digo, dependen de formación cerebral, dependen de hormonas. En experimentos, por ejemplo, se ha demostrado que en los fetos castrados desarrollan genitales femeninos, es decir, genéticamente o cromosómicamente pueden ser XY, pero si nosotros eliminamos estas secreciones, bueno, se castran o se eliminan las gónadas, pueden desarrollar genitales femeninos. Ok, en algunas especies, por ejemplo, en algunos peces. En los fetos embrioectomizados, es decir, que son cromosómicamente XX, pero si yo les suministro
hormonas masculinas, obviamente pueden no desarrollar genitales masculinos, pero sí desarrollan comportamientos masculinos. Entonces, la determinación sexual de un organismo, incluyendo el humano, depende inicialmente de los cromosomas. Los cromosomas me determinan la formación de las gónadas. Las gónadas, llámese testículos o ovarios, van a secretar hormonas y estas hormonas son las que se van a encargar de la diferenciación sexual, que va a ser la formación de genitales, de gónadas, del cerebro y de comportamiento. ¿Ok? Entonces, esto se da en 3 pasos. Primeramente, va a depender del cromosoma que va a fecundar. Recuerden que quien va a determinar el sexo va a ser el varón. El varón, a través de que sintetiza, o más bien forma 2 tipos de espermatozoides, el espermatozoide X y espermatozoide Y. Dependiendo del que fecunde a un ovocito, que es X, ¿okay? Va a determinar el sexo a la fecundación. Pero este es un sexo cromosómico. ¿Ok? Una vez que se determina el sexo cromosómico, viene el sexo fenotípico. El sexo fenotípico depende el destino de las gónadas, es decir, puede ser que forme un testículo o un ovario. ¿Okay? En los primordios gonadales, ¿okay?, que son células precursoras o tejidos que son precursores a gónadas, están gobernadas principalmente por el tipo de cromosomas que los fecundó y las proteínas que están incluidas dentro de los cromosomas. Por ejemplo, lo que me va a determinar los testículos va a ser la presencia del cromosoma Y. La determinación del ovario va a ser la ausencia del cromosoma Y. ¿Ok? Y estas, dependiendo qué tipo de gónada se forme, si el testículo o el ovario, ¿okay?, la secreción hormonal de estas gónadas son las que me van a determinar el sexo conductual, fisiológico de mi paciente. ¿Ok? Entonces, el posicionamiento gonadal es una parte bien importante. Fíjense, este es un embrión de ratón. Aquí están los primordios gonadales. Son los primeros que forman. Aquí podemos ver la formación del sistema nervioso. ¿Okay? Y los primordios gonadales son aquellos que me van a determinar el sexo de mi sujeto. Ok, entonces la determinación sexual y diferenciación de los sistemas reproductivos en mamíferos dependen de los genitales masculinos, que requieren andrógenos, y los genitales femeninos, que requieren de esta señal hormonal. Es decir, si hay hormonas masculinas, somos varones. La ausencia de hormonas, de cualquier tipo de hormonas, sea masculinas o femeninas, me va a determinar el sexo femenino. Entonces, en los cromosomas, en el caso del que determina el sexo masculino, que es el cromosoma Y, vamos a encontrar un gen que se llama gen SRY o región determinante del cromosoma Y. El gen SRY es región determinante del cromosoma Y. ¿Ok? Entonces, este gen se encuentra en el cromosoma Y es el que me determina el sexo. No el cromosoma, sino este gen en particular. Este gen, cuando se expresa, estimula la formación de 2 tipos celulares, las células de Leydig y las células de Sertoli. Ambas se forman en el testículo. Las células de Leydig son células que van a estar expresando, bueno, las que están fuera de las células de los túbulos seminíferos y están encargadas principalmente de la secreción de testosterona. Las células de Sertoli son células que van a estimular a las células de Leydig para la formación o síntesis de hormonas androgénicas. Pero además las células de Sertoli son las nanas que van a estar cuidando al espermatozoide, es decir, las que van a facilitar la formación de cantidades de espermatozoides. Y estas 2 tipos celulares van a secretar 3 hormonas: testosterona, dehidrotestosterona y hormona antimülleriana. Estas 3 hormonas son prácticamente las que van a poder determinar la formación de las gónadas. ¿Ok? Entonces, obviamente no es el único gen, el SRY, que es el que va a determinar las características sexuales. ¿Ok? Por ejemplo, la región determinante del cromosoma Y, ¿okay?,
puedes facilitar otro factor. La formación permite unas cascadas de señalización, como es la activación del factor determinante del testículo, que es aquel que se va a permitir la diferenciación de los túbulos seminíferos, de las características testiculares, de las capas celulares que van a envolver el testículo y de su funcionalidad. ¿Okay? Obviamente dependen de otros genes, por ejemplo, SOX9. Esta es una cascada de señalización. SRY estimula a SOX9. SOX9, ¿okay?, es importante porque este regula o estimula la secreción de otros genes para inducir el desarrollo masculino. ¿Okay? Va a incrementar, dispara otras cascadas de señalización, por ejemplo, para la activación de genes que van a determinar la formación de espermatogones, la formación de los túbulos seminíferos, del epidídimo, de la secreción, por ejemplo, de hormona antimuleriana para inhibir la formación del sistema reproductor femenino. Y esto obviamente va a estimular también a factor FGF9, que es el factor de crecimiento fibroelástico tipo 9, que este también sobreestimula al gen SRY para seguir secretando mayor factor de diferenciación de características sexuales masculinas. Si nosotros no tuviéramos, este sistema de comunicación genética para poder estimular uno tras otro una cascada de señalización, podríamos tener algunas atrofias. Sin embargo, tiene que ser regulado también. No podemos estar secretando solamente factores genéticos masculinos. Debe de haber un sistema que inhiba o que regule la expresión de características sexuales masculinas. En este caso se llama DAX1. Es un gen inhibidor de masculinidad. Bueno, no inhibidor, regulador de la masculinidad o de la expresión de características masculinas. DAX1 puede bloquear en algún momento esta secreción, ¿sí?, para poder evitar algunas atrofias de algunos tipos celulares. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si el gen, el cromosoma Y fecunda al ovocito, tenemos un varón XY. Este varón, si en el cromosoma Y tenemos el factor determinante de la región Y, SRY, estimula a SOX9. SOX9 sobreestimula a SOX9, incrementa la activación de los genes relacionados a la masculinidad y permitimos la formación de testículos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso contrario? Si no tenemos el factor determinante del cromosoma Y, que sería un embrión XX, hay otra serie de señalización, WNT y RCP1, que son dos genes. Bueno, RCP1 es un gen nuevo que se descubrió hace un año, y WNT, sí sabíamos, inhibe la funcionalidad de SOX9 y FGF9. Al tener esta inhibición, betas-cateninas y LEF1 son dos genes que favorecen la diferenciación de las gónadas femeninas y tenemos la formación del ovario. ¿Okay? Entonces, es muy importante poder determinar cuál es la funcionalidad, cuáles son los genes que pueden estar participando en la determinación sexual. ¿Okay? Entonces, nuevamente, en las gónadas masculinas y femeninas, bueno, en algún momento nos dicen que durante el desarrollo embrionario somos niñas como tal, y no. Resulta que tenemos unas gónadas que se llaman gónadas bipotenciales. Las gónadas bipotenciales que están aquí, vamos a ponerlo en azul. Las gónadas bipotenciales son estas, ¿ok? Y en las gónadas bipotenciales se llaman bipotenciales porque pueden ser un tipo de glándula o pueden ser otro tipo pueden ser testículo o pueden ser ovarios. Tienen dos ductos o dos conductos que se llaman los conductos de Wolff y los conductos mullerianos. Estas dos estructuras, no sé si tengo otra imagen aquí así, no tengo que ver. Estos dos conductos van a poder formar parte del aparato reproductor tanto femenino como masculino. Los conductos de Müller me van a dar origen a un sistema reproductor femenino y los conductos de Wolff me van a dar origen a gónadas
perdón, a glándula, a sistema masculino. Entonces, si por ejemplo, en el caso de que haya un XX, haya ausencia del gen SRY, las conductos de Müller se desarrollan, los conductos de Wolff se eliminan, teniendo como consecuencia la formación de los ovarios, del útero y de la vagina. En el caso, por ejemplo, de que se forme el gen, bueno, de que esté el gen SRY a través del cromosoma Y, los conductos de Wolff se eliminan, perdón, los conductos de Müller se eliminan a través de la hormona antimülleriana, que va a ser estimulado por la hormona antimülleriana. Los conductos de Wolff se desarrollan a través de testosterona para la formación de lo que van a ser el epidídimo, ¿okay? Y los conductos deferentes. La testosterona y SNL3 van a inducir el descenso de los testículos y su diferenciación. Entonces, todos tenemos, no somos ni niñas ni niños, tenemos gónadas bipotenciales. Y todas ellas, dependiendo del tipo de secreción hormonal, son las que los genes que se van a encender son los que nos determinan la expresión de un tejido u otro. Esto se va a dar a partir de las 6 semanas del desarrollo embrionario. A la 6ª semana tenemos las gónadas bipotenciales, como las vemos aquí. ¿Okay? Tenemos aquí los riñones, aquí las gónadas bipotenciales, tenemos los conductos de Müller y los conductos de Wolff. ¿Okay? Si tenemos un varón XY, ¿okay? a las 10 semanas ya se retrae o se elimina los conductos de Müller. ¿Okay? Se desarrollan los conductos de Wolff, los testículos y finalmente tenemos la formación de la próstata. Al nacimiento ya muy bien formados lo que va a ser la próstata, los conductos deferentes, el epidídimo y el testículo. En el caso de que sea una hembra XX, ¿okay? Los conductos de Wolff se eliminan, los conductos de Müller progresan y de los conductos de Müller se va a formar la tuba uterina y el útero. ¿Okay? Y la gónada bipotencial va a formar a lo que va a ser el ovario y el ligamento ovárico. Y esto va a ser ya prácticamente a las 10 semanas de gestación cuando se empiezan a determinar estos tejidos celulares. Ahora, recientemente, bueno, esta es una plática que tuve hace 6 meses, fue una conferencia que de hecho estábamos en una conferencia porque se determinaron nuevas nuevos determinantes sexuales tanto en mujeres, bueno, en humanos, que eran precursores a diversas enfermedades sexuales. Y esta reunión es a través de una asociación que se llama European Society for Human Reproduction and Embryology, que es una sociedad la más importante en el caso de reproducción y desarrollo embrionario a nivel mundial, que es europea. Y tuvimos una reunión en Bélgica, bueno, yo la tomé desde aquí, era una videoconferencia, eran las 5 de la mañana, más o menos, no me acuerdo muy bien, pero fuera muy desmañanador, y nos dieron nuevos genes, nuevas características que están implementadas en la determinación sexual. Ok, bueno, entre las primeras determinantes que nos llevan a la formación de las gónadas, una de ellas es la testosterona y la hormona antimülleriana, así como INSL3. Estos 3 factores son los que realmente determinan la formación del testículo, aún cuando esté el gen SRY. Si no está el gen SRY, pero si yo tengo testosterona, hormona antimülleriana y SN3, puedo formar un testículo. ¿Cómo puedo hacerlo? Por ejemplo, hay en el caso de los cromosomas sexuales, en el gen SRY, si yo veo, por ejemplo, el cromosoma Y, que sería esto así más o menos algo así muy esquemático, el gen SRY se encuentra en uno de los telómeros, en la punta de los telómeros. Durante la fase de replicación de meiosis, puede suceder que el gen SRY desaparezca. Ok, tengo el cromosoma, pero no tengo el factor determinante del cromosoma Y. Ok, pero si sé que genéticamente, bueno, más bien cromosómicamente es un varón, yo puedo inducirle a esa cría o ese embrión
Si yo le meto testosterona, hormona antimulleriana y SNL3, puedo diferenciarlo totalmente de sexo masculino. Característica, bueno, determinación de gónadas masculinas. Entonces, no es... El gen SRY ya no es determinante de las características sexuales masculinas, sino que ahora son las proteínas que están relacionadas a ellas, pero yo se las puedo suministrar a mi individuo y puedo generar o dirigir la diferenciación de esas estructuras. En el cromosoma Y hay otros genes que se han encontrado, como es AMELI, que codifica para una proteína que se llama amelogenina, que es un gen que va a determinar, que está relacionado principalmente a las características de la dentina o del esmalte en los dientes. O sea, eso es lo que sabíamos hasta el momento, que amilogenina tiene que ver con la determinación de con las características de la dentina, así como también de las características de los dientes. Sabemos ahora, por ejemplo, que este gen que está unido al cromosoma Y tiene que ver con la estatura. Los varones, por ejemplo, aquí me decían de... ¿Quién me dijo que 1,70? No me acuerdo quién fue. ¿Dante? No. Bueno, creo que sí, Dante, ¿no? Alguien que estaba determinado por la... Bueno, era persona alta. Está determinada principalmente por este gen. Y como ustedes saben, hay muchos... Bueno, en el caso de las determinantes sexuales, los varones, en el caso, por ejemplo, de los mamíferos, son un poquito más grandes que las mujeres. Hay excepciones, obviamente. ¿Ok? Que también depende, por ejemplo, de hormonas de crecimiento. En el caso, por ejemplo, de genes unidos al cromosoma o vinculados al cromosoma X, hay otros, por ejemplo, que están relacionados principalmente a las características neuronales. Como ustedes saben, las mujeres son más sentimentales, tienen la capacidad de poder tener una plasticidad neuronal para poder resolver muchos problemas finos a comparación de los varones, que nosotros lo hacemos al trancazo. En el caso de las mujeres lo desarrollan muy fácilmente, muy sutilmente y pueden resolver cualquier tipo de problema. Son más sentimentales, obviamente, y eso tiene que ver principalmente con vasopresina, que es una hormona relacionada o que inervan algunos núcleos relacionados con las emociones, como es en el caso, por ejemplo, de las regiones amigdalinas, que están relacionadas, por ejemplo, en la parte de enamoramiento, de tristeza, de felicidad, etc. Entonces, esto está controlada principalmente para poder expresar ese tipo de conductas femeninas, como por ejemplo el cohibirse, el sonreír, la timidez. Lo que ahorita, por ejemplo, me decían de estas respuestas cuando yo veo que alguien, en el caso de las mujeres, ven un joven o un chico que les llama la atención, se ponen nerviosas, no interaccionan, pero sí sonríen, se sonrojan y todo eso, es debido principalmente a estas terminaciones nerviosas dirigidas por vasopresina. Entonces, pero no está relacionada a cromosomas sexuales. Entonces, si se pueden dar cuenta, el contexto de la determinación sexual ya no es totalmente de los cromosomas, ya no es totalmente dependiente de los genes SRY, sino que depende también de otros genes más importantes que están regulados o que están expresadas posterior a la determinación sexual. Hay muchas enfermedades o patologías que están relacionadas a la expresión de determinantes sexuales. Esta página que se llama Sex Development, que es de Genetics and Biology, es un consorcio a nivel internacional que está buscando poder encontrar múltiples alteraciones en los determinantes sexuales. Uno de ellos, por ejemplo, que aunque no lo quisiéramos aceptar, o bueno, las viejas corrientes, que es, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, lo ven este tipo de consorcios, porque sabemos ahora, por ejemplo, que la homosexualidad está controlada principalmente por factores ambientales que están regulando la expresión de estas proteínas. Los factores epigenéticos, por ejemplo, el ambiente intrauterino, que si es estrogénico, si es androgénico, pueden modular estas características neuronales que nos permiten variar o cambiar las conductas sexuales, el desarrollo sexual, ese dimorfismo sexual está cambiando por estos factores epigenéticos que en este tipo de estudios, en esas plataformas, sabemos ahora que se pueden determinar desde antes de la concepción. Ok, entonces estamos dando pasos agigantados. Ya no es por ejemplo, la homosexualidad, anteriormente decíamos que era una enfermedad, no es una enfermedad.
hay interacciones, hay proteínas que se van secretando, que se van modulando por el ambiente intrauterino y ahora sabemos que pueden ser antes de la concepción. Entonces ha ido cambiando. Afortunadamente hay países, como por ejemplo los países nórdicos, que se han abierto a poder facilitar el cambio de sexo, a poder cambiar la identidad más fácilmente, porque son países que están leídos, están preparados, están avanzando, tienen una gran cantidad de información disponible para conocer este tipo de alteraciones. En el caso de México es una cosa totalmente espantosa. Aquí todavía no aceptamos que hay cambios en las estructuras cerebrales que nos llevan a comportamientos de homosexualidad. Todavía siguen pensando, bueno, muchísimos de los mexicanos, principalmente ya más anteriores, piensan que es una enfermedad o que se están creando. No se están creando, están naciendo. Obviamente el tipo de ambiente social en los que se están desarrollando favorecen ese tipo de alteraciones conductuales. Generalmente son más conductuales, no son tanto de funcionalidad. Entonces, si nosotros empezamos a difundir ese tipo de información, podemos comprenderla, podemos mejorarla o podemos, yo me atrevo a decir que a lo mejor prevenirlas no tanto, pero sí podemos tener una muy buena calidad de vida, o por lo menos que la sociedad sea más comprensiva a que este tipo de diferenciación sexual que involucra cerebro, que involucra conducta, que involucra fisiología, está pasando. Es un proceso adaptativo, principalmente a todo lo que hemos hecho de contaminantes, del uso y abuso en el consumo y en el desarrollo de sustancias que llevan hormonas. La anticoncepción desmedida nos está llevando a este tipo de problemas. El suministrar hormonas para favorecer o para incrementar la velocidad del desarrollo muscular de cárnicos, como son aves, como son reses, o por ejemplo en el caso de huevo, que requiere muchísimas hormonas femeninas. Esto está generando cambios en la fisiología de los pacientes, nos está llevando a unas alteraciones en la diferenciación sexual que nos lleva a una gran cantidad de patologías. ¿Okay? Bueno, preguntas que tengan. Dudas. Y vamos a continuar con diferenciación sexual mañana. ¿No hay dudas? Híjole. ¿Neta? ¿Preguntas, quejas, sugerencias? No, ninguna. ¿Ya se durmieron? ¿Ya les dio miedo esto? Bueno, entonces, pues nos vemos mañana, chicos. Por lo mientras, descansen y cuídense mucho. ¿Sale? Nos vemos mañana. Espérenme, ¿qué hay? Sí, bueno, búsquenlo en Facebook. Se llama segundaopinión.bm. A ver si lo pongo aquí en el chat. BM. Ok, de hecho, mañana después de clase voy a entrar a esa entrevista. Híjoles, entonces mañana terminamos rápido. ¿Sale? Bueno, chicos, nos vemos entonces el día de mañana. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.